partir el alma, eso haga en esta noche esta palabra, Señor. Que quede plasmada en nuestro corazón, mi amado Dios, para que el día que llegue la prueba, nosotros recordemos esa palabra, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús, humildemente, mi Dios, que seas tú, Padre mío, usándome en esta noche para traer ese mensaje, y que seas tú tocando la mente y el corazón de tus hijos aquí presentes, Padre, y también los que nos verán por cámara, Señor, a través de las cámaras. Te pido, mi Dios, que seas tú tocando sus corazones, su entendimiento, para que esta palabra quede bien, Señor, grabada en sus corazones. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos, hermanos, nuevamente a la casa del Señor. El día de hoy tenemos la continuación de la enseñanza del libro de Génesis. Estamos ya casi para terminar el libro, pero aún nos hace falta. Ya casi lo terminamos. Y el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 49. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de qué es lo que estaba ocurriendo en el capítulo 48. Y nos enseñaba nuestra hermana que Jacob recibe a su hijo José con sus 2 nietos. Y estos llegan porque Jacob está ya enfermo, y estos llegan a recibir la bendición de parte de Jacob para sus nietos. Pero ocurre que la bendición tenía que haber sido dada al primogénito, tenía que haber recibido la bendición primordial, la principal. Pero ocurre que cuando sus nietos están frente a él, Jacob cruza sus brazos y pone la mano derecha sobre el nieto menor, que es Efraín, y la mano izquierda sobre su nieto mayor, Manasés. Entonces, resulta que al él hacer esto, está determinando que Efraín recibiría la bendición del primogénito. Y eso es grande, y vamos a estar hablando acerca de eso. Y entonces José se enoja y quiere intervenir en esto, pero lo que ocurre es que Jacob no se estaba equivocando, no era su ceguera lo que lo estaba equivocando, era plan de Dios. Era Dios quien estaba dirigiéndolo a él para dar esa bendición de esa manera. Y entonces, quien recibe la bendición del primogénito, la superioridad, la posición de superioridad, es su nieto Efraín. Y también veíamos que Jacob adopta a Manasés y a Efraín como sus hijos. Eso lo veíamos en el versículo 5 del capítulo 48, donde dice: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y como Simeón serán míos. Le pone de ejemplo como Rubén y como Simeón, que son sus hijos, que así de la misma manera estos ahora serán para él. Entonces, al él hacer esto, José recibe una doble porción, porque se le está dando una porción para cada uno de sus nietos. Recibe una doble porción. Y entonces, por esa razón nos explicaba la hermana que por mucho tiempo ya no eran 12 tribus, sino 13 tribus. Por más de 400 años fue así hasta que ellos salieron de Egipto. Les tengo unas gráficas para que vayamos entendiendo un poquito. Ok, ahí hermana, gracias. Las 12 tribus de Israel fueron conformadas, como sabemos, por los hijos de Jacob, los hijos de las 4 esposas de Lía, de Bilha, de Zilpa y de Raquel. Estas tuvieron hijos y estos son los que conformaban las tribus de Israel. Pero
Si me puede pasar la siguiente, por favor. Ahí sí vemos, no aparece ni Leví ni José, porque la porción de José fue dada a sus 2 hijos. Y Leví, si vemos en el mapa que sigue, Leví no recibió tierra, no recibió un territorio como los demás. Entonces fue hasta que ya tomaron posesión de los territorios donde ya Leví no tomó ninguna posesión de tierra como ellos, terrenos extensos. Y vamos a ver por qué. Y vamos a comenzar en el capítulo 49, que se titula Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Yo voy a estar entre la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera. En este momento voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, porque se me hizo una versión bastante entendible acerca de este versículo. Entonces dice, entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo, júntense alrededor de mí y les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. ¿Cómo podía saber Jacob lo que les iba a ocurrir a sus hijos? Si no es por la mano de Dios, si no es porque Dios le estaba dando profecía. Solo que vamos a escuchar era profecía de parte de Dios a través de Jacob. Y no era tanto que les fuera a decir a sus hijos lo que iba a ocurrir, sino las generaciones de ellos. Entonces, definitivamente, el Señor, Dios, estaba dándole la profecía a través de él. Y vamos a ver que cuando Jacob profetiza a sus hijos, hay bendiciones y hay maldiciones, pero esto es dado de parte de Dios y esto es basado tanto en el comportamiento de cada uno de ellos como en la relación que ellos tenían con Dios. Vamos a estar viendo cómo cada uno tiene un carácter diferente y cada uno recibió basado en sus comportamientos. Entonces eso nos va a indicar, nos va a mostrar que el comportamiento nuestro tiene repercusiones. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestras generaciones. Cuán importante es lo que hacemos, porque nuestras generaciones van a cosechar de eso, ya sea para bien o para mal. Nosotros decidimos, y eso lo vamos a estar viendo. Y les dice, acérquense, le dice en el versículo 2, y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. Comienza a dar la profecía sobre la tribu de Rubén. Uno de sus primeros hijos, su primogénito, dado o tenido por su esposa Lea. Y dice, Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación. Está describiendo el carácter de su hijo. Le está diciendo, eres así, eres una persona con un carácter, le dice, impetuoso. Y vamos a ver qué quiere decir eso. Le dice, yo te tuve durante mi juventud, eres el primero, pero tienes una desventaja y es tu carácter. Y le dice, pero eres tan impetuoso como una inundación y ya no serás más el primero. Vea qué tremendo. Por su comportamiento, por sus actitudes, él pierde la primogenitura. Dice, pues te acostaste con mi esposa, le dice la razón del por qué lo pierde. Te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Impetuoso quiere decir violento, impulsivo, fogoso. Quiere decir que esta era una persona que no controlaba su carácter, no controlaba sus emociones. Y él vio a la mujer de su padre, a la mamá de sus hermanos, y no le importó nada. Y se acostó con ella, según nos lo describe la palabra. Entonces deshonra a su padre.
Y esto no es bien visto por Dios. Y no solamente en aquellos tiempos, el Señor lo deja luego en Deuteronomio, lo vamos a estar viendo. Porque este hombre le da rienda suelta a sus deseos. Y yo no sé si usted ha observado, pero el enemigo, el pecado sexual es uno de los que más usa para destruir al ser humano, para destruir matrimonios, para destruir iglesias. Pero no únicamente ya cuando estamos crecidos, es que lo usa para destruirnos, cuando ya tenemos más entendimiento. También desde niños. Desde el niño comienza a trabajar el enemigo. Si puede agarrarnos con algo, lo hace. Hay mujeres que he oído testimonios que por una violación, después de que son violadas, su manera de pensar cambia y piensan de que a través del sexo es la única manera de complacer a las personas, de recibir amor. Esa es la única manera, y se vuelven promiscuas. Entonces, aún desde niños, el enemigo puede usar el aspecto sexual, la debilidad del hombre, del ser humano. Así que esto nos enseña de que nosotros debemos estar atentos, porque puede pasar a cualquiera. Lo hemos visto en casos inclusive de iglesias, de pastores, que dice: el pastor está bien cerca de Dios, está bien entregado a Dios, ocurre. Entonces nos dice el Señor para que todos estemos apercibidos y cuidemos de eso. Entonces vemos cómo el Señor en Deuteronomio, se los voy a leer, dice en Deuteronomio el capítulo 27, Dios lo deja bien claro. Esto no es juego, lo que Él había hecho, y por esta razón pierde mucho. Deuteronomio capítulo 27, el verso 20. Vamos a estar viendo varios versículos bíblicos para poder comprender bien toda esta enseñanza el día de hoy. Así que les pido un poquito de su paciencia. Capítulo 27, el verso 20. Aquí dice: maldito todo el que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre. Clarito, ¿verdad? No lo deja así a medias, lo dice claro. El que tenga relaciones sexuales con la esposa de su padre, porque ese acto es una deshonra al padre. Entonces vemos cómo recibía maldición, dice, esta persona cuando acometía ese acto. Y Rubén, debido a sus actos, no solamente él fue afectado, pero sus generaciones también. La tribu de él, sus generaciones, sus hijos y los hijos de sus hijos fueron afectados porque perdieron el liderazgo que le correspondía por ser el primero. Los privilegios que le pertenecían por ser el primogénito. Ningún rey salió de esa tribu. A quien le correspondía que hubiera tenido reyes por ser el que llevaba el liderazgo, lo perdió por dar rienda a sus deseos sexuales. Entonces, cuán importante es no solamente los deseos sexuales, pero que no demos rienda suelta a nuestros deseos de la carne. Debido a lo que él hizo, todo lo que le correspondía pasaron a manos de sus hermanos. La bendición que le correspondía por ser el primero pasó a manos de José, de su hermano José, dándole doble porción de bendición a través de Manasés y de Efraín. También el sacerdocio que le pertenecía le fue dado a la tribu de Leví. Y la autoridad, que por ley era para él también, le fue dada a Judá. Entonces, él deshonra a su padre y Dios no podría permitir eso. Y vemos cómo la tribu de Rubén está ubicada aquí a un costado del Mar Rojo, si lo podemos ver allí. Tenía los territorios y al norte y al sur, pero ya eso ya era mucho traerles se me iba a alargar mucho la enseñanza.
pero ahí lo podemos ver la ubicación. Continuemos en el capítulo 49, versículos 5 al 7, y dice: Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en sus reuniones, que nunca tenga nada que ver con sus planes. Porque él está diciendo todo esto. Porque si recordamos en el capítulo 34, siempre de Génesis, veíamos cómo estos dieron también rienda suelta a su ira, a lo que sentían, a sus deseos de venganza. ¿Por qué? Porque Siquem había violado a su hermana Dina. Y entonces estos se vengaron. Y entonces dice Jacob: yo nunca he tomado plan en esto. Líbreme Dios de que yo sea juzgado por lo que ustedes han hecho. Y dice: pues en su enojo asesinaron hombres. Recuerdan que mataron a todos los hombres. Y dice: y por diversión mutilaron bueyes. Maldito, de aquí viene la maldición, maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel, les dice. Entonces, vemos que estos, de igual manera, dieron rienda suelta a sus deseos. Y dice que la tribu de Simeón, si se dan cuenta, quedó dentro. ¿Me puede poner el mapa, por favor, hermana? Quedó dentro de la tribu de Judá. Ellos no tuvieron su propio territorio apartado, seleccionado, sino les dieron unas cuantas ciudades. Ellos anduvieron errantes, distribuidos, pero recibieron unas cuantas ciudades dentro del territorio de Judá. Dice que fue una tribu, entre las ciudades que recibieron fueron Berseba, Seba, Molada, Simeón, Éter y Asán. Solo recibieron unas ciudades dentro de ese gran territorio. No recibieron territorio seleccionado como los demás. Y dice que anduvieron, vean, que fue la tribu más pequeña en número, y esto lo pueden ver ustedes luego si lo quieren corroborar, en el libro de Números, en el capítulo 26, el verso 14, dice lo que les voy a mencionar, que el número de ellos eran 22,200. Pero cuando salieron de Egipto eran 59,300. Disminuyeron un 63% en número ellos. Fue la tribu más pequeña. Porque entre ese recorrido para llegar a Egipto fueron muriendo, las guerras fueron muriendo, y eso les ocurre por haber dado rienda suelta a su ira, a su enojo. Reciben maldición. Y veamos que el enojarse no es pecado, porque vemos a Jesús cuando llega al templo y ve a aquellos mercaderes que han hecho un mercado del templo del Señor, y él se enoja. Entonces, enojarse no es pecado. Pero cuando ya permitimos que el enojo tome control de nosotros y ya le da paso a otras acciones, a otros pensamientos, a otros sentimientos, a venganza, como en el caso de ellos, se enojaron, ya dieron rienda suelta y llegó el odio a su corazón. Y luego accionaron y mataron, llegaron hasta matar. Pero nosotros podemos maldecir, podemos decir malas palabras, podemos hacer tanto a la hora de enojarnos, planear cosas en nuestra mente que queremos hacerle a alguien que es pecado, y ahí ya se convierte en pecado. Entonces, esa es la diferencia, y eso es lo que les pasó a ellos. Y vean cómo la maldición, porque la maldición era para los dos, para Simeón y para Leví.
Pero vean cómo la maldición que le fue pronunciada a la tribu de Leví fue redimida, fue eliminada. Y esto lo vamos a ver en Éxodo. Si me acompañan ahí en Éxodo, el capítulo 32. Fue eliminada cuando estos deciden obedecer a Dios. Dice el versículo 26 al 29. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, esto es, cuando Moisés había subido a orar por 40 días y 40 noches, cuando le fue entregado los 10 mandamientos, y el pueblo se desespera y le dicen a Aarón que construya un becerro de oro. Baja Moisés y esta es la escena que él mira, el becerro de oro y aquellos danzando alrededor de él. Y entonces esto es lo que les dice. ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces lo que obedecieron fueron los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. No era trabajo simple lo que iban a hacer, pero ellos obedecieron. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés les dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces el que ellos obedecieron hizo que la maldición que ellos tenían sobre ellos, que había sido pronunciada, les fuera eliminada. Y dice que ahora ellos iban a ser de bendición. ¿Se imaginan? La obediencia de parte de ellos hizo eliminar la maldición. La maldición fue cancelada. Y vemos cómo en Josué, si no quieren ir, yo se los leo, en Josué capítulo 13, en el verso 33, dice, mas a la tribu de Leví no dio Dios heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Vemos en el mapa que ahí no aparece la tribu de Leví, porque no les fue dada una sección, un territorio, no les fue dado, porque le dice Jehová, yo soy tu heredad. ¿Se imaginan la bendición que recibieron ellos después de haber sido maldición? Le dijo, yo soy tu heredad. Y sí, obviamente tenían que vivir en ciertos lugares y sí tenían sus casas, pero andaban recuerden que el tabernáculo se movía y estos fueron destinados para el tabernáculo, que lo vamos a ver. Entonces, estos tenían sus casas, y dice, esta fue parte de la bendición que también recibieron, que dice en Levítico en el capítulo 25, en el verso 32 al 33. Dice, los levitas siempre tienen el derecho de volver a comprar una casa que vendan dentro de las ciudades que se les asignaron. Cualquier propiedad que los levitas vendan, todas las casas dentro de las ciudades de los levitas, tendrá que ser devuelta en el año del jubileo. Después de todo, las casas dentro de las ciudades reservadas para los levitas son las únicas propiedades que ellos poseen en todo Israel. Entonces, ¿qué es el año del jubileo? Cuando se les podía devolver, se habían vendido alguna de sus propiedades. El año del jubileo dice que es un año santo, un año de redención, en donde se les devolvía si ellos querían volver a poseer su casa. Pero ellos, como les digo, no tuvieron una región asignada. ¿Por qué? Por el trabajo que Dios les estaba dando, que es una bendición. El trabajo que ellos recibieron, dice en Deuteronomio, en el capítulo 10, el verso 8. En aquel tiempo, el Señor designó los de las tribus de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre.
Estas son las responsabilidades de ellos hasta hoy. Entonces, por esa razón es que también ellos no recibieron un territorio, porque ellos eran los encargados de ese trabajo cuando andaban en el tabernáculo. Pero entonces, vemos cómo a esta tribu de Leví le fue redimido su pecado. ¿Por qué? Por su obediencia y por su fidelidad a Dios. Y nosotros podemos entender que así como ellos, nosotros también hemos andado antes en pecado. Y así como a ellos les fue redimido la maldición, también a nosotros nos ha sido redimida. Nos ha sido redimido el pecado que nosotros cargábamos. Cuando vivíamos en pecado, nos fue redimido por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, consumado es, hecho está. Ese fue el momento en donde el Señor selló para que usted y yo pudiéramos tener el mismo derecho que ellos, redención de pecados. A ellos les fue redimida esa maldición. A nosotros también se nos fue redimida la maldición. Las cadenas que traíamos se rompieron, porque esa bendición está abierta. Está abierta. Nuestro Señor la ha dejado abierta para nosotros, para todo aquel que quiera aceptarlo, para todo aquel que decida recibir esa bendición y que sus pecados les sean redimidos y perdonados y sus cadenas les sean rotas. Dice el Salmo 107, vea qué hermoso. Dice el Salmo 107, el versículos 13 al 16. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción, los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Eso debemos hacer nosotros. Que alaben al Señor, dice, que lo alabemos por lo que Él ha hecho, esas cosas maravillosas, dice. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Rompió la maldición que nosotros traíamos. Esa maldición generacional, hermanos, que a lo mejor nosotros veníamos cargando. Tal vez maldición de hechicería que se hizo en la familia. Tal vez maldición de alcoholismo en la familia. Tal vez maldición de promiscuidad sexual, pornografía, qué sé yo, que a lo mejor traíamos antes. Aquí dice que el Señor rompió esos barrotes. Ese día, allí en la cruz del Calvario, el Señor dio su vida para que tuviéramos la oportunidad de que esas cadenas fueran rotas. Que así como a la tribu de Leví, también a nosotros se nos fueran redimidos nuestros pecados. Ahora vamos a continuar en el versículo 8, del 8 al 12. Y dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu hermano es la cerviz de tus enemigos. Vean, hermanos, vean en estos versículos que vamos a leer. Vean la certeza de la profecía que se está dando. No podía ser nadie más que Dios. ¿Cómo Jacob iba a saber estas cosas que iban a acontecer? Vean lo que dice. Te alabarán tus hermanos. Tu mano es la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando la vid su pollino, y la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido. Sabemos que el vino es una representación de la sangre de Jesús. Lavó el vino su vestido,
y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, rojo por la sangre, porque el vino es una representación de la sangre de Jesús. ¿Con qué certeza está describiendo lo que acontecería? ¿Quién vendría de esa tribu? Está diciéndolo a él. La tribu de Judá, podemos ver ahí qué tan grande es. Y dice que este era el cuarto hijo de Lea. Su nombre significa alabar. Fue la tribu líder y vocero entre sus 12 hermanos, lo que le correspondía a su hermano Rubén, y lo tiene ellos. El liderazgo lo recibieron ellos. Dice, Judá fue la tribu de los reyes, de David y de Jesús. Esos ya sabemos que fueron descendientes de esa tribu y los vamos a comprobar. A Judá se le dio el derecho de la primogenitura. Por tanto, la bendición que fue pronunciada a Abraham, aquí se cumple. Aquí con Judá es que se cumple. No vamos a leer todo el versículo de Génesis porque ya lo hemos leído muchas veces, de Génesis el capítulo 12. Vamos a leer solo esta porción, el versículo 3, donde dice: bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones. En la tribu de Judá se cumple. ¿Por qué? Porque esto que dice aquí, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, está hablando del Señor Jesús. A Judá se le dijo que sus descendientes vivirían en superioridad a sus hermanos hasta que venga Silo, dice el versículo 8 al 10, que vivirían en superioridad a sus hermanos. Y sabemos que con el Señor Jesús se ha vivido, abajo de Él está todo el mundo, pero arriba de Él no hay nadie. Y dice que esto se cumplió parcialmente hasta la llegada del rey David. Porque sí, sabemos que después de David hubieron otros reyes, Salomón, sus generaciones, pero pasaron 600 años hasta que se cumpliera en totalidad la venida de Jesús. O sea, cuando Jacob profetiza esto a su hijo, pasaron 600 años hasta que se cumpliera en su totalidad. Esto donde le dice que tendrá superioridad sobre sus hermanos hasta que venga Silo. Silo, se me movió ahorita, un segundito encontrarlo nuevamente por donde iba. Silo en otras versiones se describe, para que lo podamos entender, dice que otras versiones lo describen como hasta que venga el verdadero rey, o hasta que venga el dueño del cetro. ¿Quién sabemos nosotros que es el verdadero rey? Si no es otro que el Señor Jesucristo. Entonces se está cumpliendo la profecía aquí en esto que estamos leyendo. Se estaba cumpliendo la profecía cuando el Señor Jesús vino. Lo que se le había dicho a Judá se cumplió. Se cumplió. Y dice en Apocalipsis, en el capítulo 5, el verso 5, dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es este, hermanos? Jesús. Entonces, ¿de dónde vino Jesús? De la tribu de Judá. Se cumple lo que Jacob estaba profetizándole en el versículo 10.
En Apocalipsis también dice, de su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira. El Todopoderoso, como el jugo que corre el lagar. ¿Quién es el que tiene la autoridad, la superioridad sobre todo? Como le estaba diciendo, sobre todos sus hermanos tendría la superioridad. ¿Quién la tiene? Jesús. Sabemos cómo. Les digo, es tan específico esta profecía que Él está dando. Es tan bonito cuando uno lo profundiza y puede entenderlo. Ahora vamos a la tribu de Zabulón. Zabulón, no tengo aquí para decirles, pero si se fijan, está allá pequeñito. Dice que está entre el mar Mediterráneo, es este de acá, y el mar de Galilea, este pequeñito que pueden ver aquí. Entonces está entre esos dos, al este y al oeste. Y le dice, Zabulón en puerto de mar habitará, será para puertos de naves, y su límite hasta Sidón. En Primera de Crónicas, en el capítulo 12, habla de que esta tribu de Zabulón, es otro hijo de Lea, fueron los que más apoyaron a David en las batallas. Con un ejército, dice, de 50,000 guerreros, llegaron a habitar, como les decía, en ese territorio, entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea. Ahora continuemos con la tribu de Isaacar, otro también hijo de Lea. Y dice, en el versículo 14, Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dice que esta tribu de Isaacar, que está a la par de Zabulón, gracias hermana, está a la par de Zabulón, dice que esta tribu se convirtieron en una tribu grande, vea, a pesar del territorio, pero la cantidad de ellos era grande, dice. Pero a pesar de su tamaño, estos siempre fueron presionados, inclusive eran esclavos, fueron esclavizados. O sea que no eran una tribu fuerte. Y eran perezosos tal y como su padre Jacob se los dijo. Porque si vemos aquí, en el versículo dice, en el 15 dice, y vio que el descanso era bueno. Entonces, dice que eran hombres perezosos. Entonces, a lo mejor eso mismo hizo que ellos no fueran unos hombres fuertes, ¿verdad? A pesar de que eran grande en multitud. Ahora vamos a la tribu de Dan. Lo ven aquí a la par del mar Mediterráneo, a la mano izquierda, la tribu de Dan, ahí. En el versículo 16 al 18, este está interesante. Dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Esa palabra como que no suena muy bonito, ¿verdad? Lo que le dice a este hijo. Dice que Dan significa juez, que ellos juzgarían. Los de la tribu esta, de Dan, sale Sansón. Eso, si ustedes lo quieren leer, para que vean que les traemos los versículos, lo pueden leer, anotar y leer ustedes después en Jueces, en el capítulo 13, del verso 2 al 5. De esa tribu de Dan sale Sansón, quien ayudó para juzgar a ese pueblo y ayudar a ese pueblo de Israel cuando estaban siendo prisioneros, si se recuerdan. Pero en el verso 17, que acabamos de leer, dice,
Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. Si quieren anotar, en el libro de Jueces, en el capítulo 18, en el verso 30, y en Primera de Reyes, en el capítulo 12, habla que estos introdujeron la idolatría. Estos trajeron los dioses a estos pueblos. Entonces, cuando aquí está diciendo que son como una serpiente junto al camino que van a hacer caer, a esto se refiere. A que estos introdujeron dioses ajenos. Dice en el libro de Amós, si lo quiero, ahorita lo voy a leer yo, pero si lo quiero apuntar, en el versículo, capítulo 8, en el verso 14, dice, sé hermano que son muchos versículos y sé que puede cansar, ya casi vamos a terminar, no los voy a leer todo porque siento que era mucho traerles, así que no los vamos a hablar acerca de todos. Pero estamos conociendo un poco acerca de la profecía que se le dio y cómo se llevó a cabo, cómo sucedió. Entonces, en Amós, en el capítulo 8, el verso 14, dice, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Aquí dice claramente, ¿verdad? Por tu Dios, oh Dan. No era, si leen todo van a entender mejor. Si leen el contexto de todo van a entender mejor. Estos fueron los que introdujeron la idolatría. Y dicen los historiadores, vean qué interesante esto, dicen los historiadores, de que creen que de la tribu de Dan vendrá el anticristo. Y esto, ¿en qué versículos se basan ellos para decir esto? En Daniel, en el capítulo 11, en el verso 37. Allí lo pueden leer. Yo les voy a dar otro versículo por lo que ellos creen que de ahí va a venir. Porque en el versículo 17 que acabamos de leer de Génesis 49, dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Entonces, en Jeremías, en el capítulo 8, el verso 16, dice, desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, la ciudad y a los moradores de ella. Y algo muy importante que también por lo que dicen de que de ahí va a venir, es porque si leen Apocalipsis en el capítulo 7, donde habla acerca de los 144,000, la tribu de Dan no es mencionada. Habla que salen tantos de la tribu de Leví, de la tribu de Simeón, y así va describiendo, pero no menciona que serán salvos los de la tribu de Dan. Entonces, por eso los historiadores y por otros versículos que les mencioné, si ustedes leen el contexto, no solamente el versículo, se podrán dar cuenta por lo que ellos dicen que de ahí vendría. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, vemos cómo el comportamiento de ellos les trajo repercusión a sus familias. Lo que hagamos nos va a traer repercusión a nuestras generaciones. Usted puede dejar bendición o maldición. Yo cuando hago mis oraciones, yo le digo al Señor, Padre, que mis bendiciones se pasen. Yo adopté a mi hijastra, adopté como mi hija. Yo la crié. Yo puedo pasarle mis bendiciones. Y yo le pido al Señor cada vez que oro, le pido por ella. Y también lo paso a mis sobrinos. Si también de igual manera nosotros hacemos mal, también se pasa. Y dice, y esto lo podemos ver, lo acabamos de leer, o sea, no es que nos lo hemos inventado, la palabra de Dios nos lo dice. Y el Señor quiere que aprendamos de esto, de que Rubén por su inmoralidad,
por dar rienda suelta a sus deseos, por no contener sus deseos, que podemos hacerlo, porque el Señor nos ha dejado templanza. Por esa razón pierde el gran privilegio de la primogenitura. Simeón y Leví fueron esparcidos. ¿Por qué? Porque también ellos cometieron el pecado de asesinato. Dieron rienda suelta a la ira, y con la ira el odio, la venganza, y eso no quedó impune ante los ojos de Dios. Pero vemos cómo a la tribu de Leví sí le fue redimida. Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Por su obediencia, por su fidelidad. Porque cuando dijeron quiénes son de Dios, ellos se hicieron al lado de Dios. Así que nosotros decidimos de quién queremos ser, de Dios o del diablo. Nosotros tenemos la decisión. La puerta, la oportunidad ya está abierta. La puerta la tenemos abierta para con Dios, pero somos nosotros los que decidimos. Vemos como Judá, a pesar de que Judá, si nos acordamos, Judá fue el que vendió, le dijo que vendieran a José. Él también era el que se metía con prostitutas, y así se metió con su nuera creyendo que era una prostituta. Pero a pesar de eso, vemos cómo después él tiene una transformación en su comportamiento, porque lo estuvimos viendo y vimos cómo él defendió a su hermano Benjamín, cómo él peleó por Benjamín y por su padre, porque ahora sí ya le importaba a su padre, lo que iba a sentir su padre. Entonces sí hubo una transformación en él, y esto lo tomó en cuenta Dios, que le dio el privilegio de que de esa tribu viniera nuestro Señor Jesucristo. Vemos como Zabulón, que fue un territorio pequeño, un número guerrero, dice, pero estos fueron los que apoyaron a Dios, al rey David, y Dios lo bendijo con fuerza, aunque era un número pequeño. Estos apoyaron a David, fueron los que más apoyaron, dice. La tribu de Isaacar, que era una tribu grande en número, pero débiles, que hasta los esclavizaron. Perezosos. El Señor no quiere que seamos perezosos. Vamos a recibir conforme a lo que hacemos. Y Dan dice que fue piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué podemos aprender de todos ellos? Que el Señor nada más tiene bendición. El Señor nada más quiere darnos bendición. Pero somos nosotros los que nos privamos de esa bendición. Fueron ellos, fue su comportamiento el que se privaron de las bendiciones. Pero cuando hay arrepentimiento genuino, el Señor da una segunda oportunidad, una tercera y más. Entonces, el Señor solo quiere darnos bendición, pero nosotros decidimos si escogemos el sufrimiento y desobedecer a Dios, porque el Señor únicamente, ¿qué es lo que pide de nosotros? Decía el versículo que leíamos el domingo, que lo único que pide el Señor de nosotros, y tiene que ver con lo que la hermana leyó al inicio del servicio cuando ella estaba orando. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Él quiere darnos bendición. Él no quiere que recibamos maldición. Él no quiere que vivamos una vida apartada, distante de Él. Ya, como les digo, la puerta está abierta, la oportunidad está allí y nosotros escogemos. Pero ¿qué es lo que pide Él de nosotros? Que le temamos. Y el temerle es nada más cuidar nuestras acciones, cuidar lo que hacemos, hacer su voluntad, que andemos en sus caminos, que lo amemos. Él quiere que lo amemos. Nosotros con nuestros hijos o con las personas a las que les ayudamos, nosotros queremos sentir esa retribución de cariño. ¿Se imaginan Dios con todo lo que hace por nosotros? Él quiere que le amemos. Y dice que le sirvamos.
Esas son las cosas que el Señor pide de nosotros. Que le temamos, que andemos en sus caminos, que le amemos y que le sirvamos. Y recibiremos buena recompensa del Padre, porque Él solamente tiene cosas buenas para nosotros. Así que lo vamos a dejar hasta ahí, porque no quiero aturdirlos con todos los demás que hacen falta. Así que vamos a orar. A darle gracias al Señor por esta enseñanza que nos ha dado el día de hoy. Otra oportunidad que nos está dando. Padre Celestial, Señor mío, te damos gracias, mi Dios. Gracias por habernos hablado en esta noche. Padre, porque entendemos que has sido tú. Ha sido tu palabra la que hemos leído, Señor. Padre, tú dejaste plasmado estas enseñanzas porque quieres, Señor, que no nos perdamos. Tú quieres que abramos nuestros oídos y nuestro corazón hacia lo que tú tienes para nosotros, que solo son cosas buenas, Señor. Esa herencia que tienes para nosotros, para que podamos nosotros heredar a nuestros hijos cosas buenas, Señor, bendiciones. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes, Padre. Que no caigamos en las tentaciones que el enemigo nos pueda poner, aunque las disfrace, mi Dios, porque es astuto y las disfraza para que las veamos bonitas, a lo mejor inocentes, Señor. Padre, danos ese discernimiento para poder ver la intención del enemigo, mi Dios, y apartarnos. Esa templanza para que nos apartemos, Señor. Ayúdanos a seguir viniendo aquí a la iglesia, Señor, porque aquí aprendemos, Señor. Porque aquí, Señor, recibimos de ti y cada día avanzamos más, Señor. Esta es la escuela donde tú nos tienes, Señor, aprendiendo. Para que cuando vayamos allá afuera, Señor, pongamos en práctica lo que aquí tú nos enseñas. Padre Celestial, que tu palabra no sea parte de nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a ser fuertes, Padre, a ser valientes. Cuando llegue el tiempo, Señor mío, de las dificultades, que no volvamos a ver hacia atrás, Señor. Que sigamos adelante junto a ti, Padre, para poder, Señor mío, llegar hasta la meta, esa meta que tú tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos, mi Dios, que tus ángeles siempre estén al lado de nosotros, acampando, cuidándonos, Señor, donde quiera que vamos, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a que nuestro amor sea incrementado, en nuestro amor hacia ti, Padre, y hacia el prójimo también, porque tú quieres que amemos a nuestros prójimos, y eso solo podemos hacerlo contigo, Padre. Ayúdanos a amar, Padre, que el temor hacia ti no se aparte, Señor, y que el servicio que hagamos hacia ti, Padre, siempre lo hagamos, Padre, sabiendo que tú te lo mereces todo, Padre. Te damos gracias, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.